muchos de los hermanos, amigos y estudiantes del Instituto Bíblico me hicieron una petición en esos días y me decían: pastor, háblenos acerca del Espíritu Santo. Queremos aprender más del Espíritu Santo. Yo dije: está bien, quiero ser fiel a esa petición, pero antes de entrar en sí, quiero hacer una antesala, dando honor al apóstol Pablo, porque Pablo siempre, cuando escribía, daba antesalas para enseñarnos acerca de la doctrina. Y yo quiero hacer una antesala en el libro de Romanos, capítulo 12, versículo 1 y versículo 2. Los abuelos, o en mi tierra, y creo que acá también, decían: desde el desayuno se sabrá cómo será el almuerzo, ¿no? Y resulta que esos desayunos venían ya incorporados con almuerzo y comida, y los requintaban, y las personas eran bendecidas al disfrutar de esto. Y de esto quiero hacer que Romanos 12 abra la esencia de nuestro corazón y perfore y quiebre nuestro corazón. Dice Romanos 12, versículo 1: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Cierto? Entonces, en esto, para poder hablar del Espíritu Santo, quiero enfocarme desde Romanos con la exhortación de Pablo, o el ruego de Pablo al escribir a la iglesia la necesidad que nosotros presentemos nuestras vidas en un sacrificio vivo, agradable y santo a Dios, que es nuestro culto racional. Mirándolo un poco dentro del sentido teológico, ahora que el pastor Gustavo, al ministrar la cena, nos podía ilustrar las fases de la Pascua, quiero ilustrar un poco el sacrificio y poder hacer memoria de cómo los sacerdotes, ante el sacrificio, revisaban cada ofrenda, o más bien cada animal que iba a ser sacrificado, para no encontrar imperfección en él. Amén. Me imagino al sacerdote alzando la patica de la oveja, del animalito, buscándole por todos los lados para estar convencido que X persona, la ofrenda que iba a presentar, era agradable para Dios. Amén. Aún me imagino revisando las orejas, abriéndole la boca, mirando sus ojos, que no se encontrara imperfección en el animal que se iba a presentar ante Dios. Amén. Ya no tenemos sacrificios de animales, porque Cristo fue la ofrenda de expiación por cada uno de nosotros, y Él asumió el sacrificio en general por usted y por mí. Amén. Y en Él no se halló imperfección alguna. El Cordero inmolado de Dios, perfecto en todo. Amén. Perfecto en todo. Y por eso Pablo, recordando el sacrificio dentro de las liturgias que se presentaban en el templo, nos pide en el versículo 1, Josué, por favor, dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Miren, mis hermanos, para la doctrina, porque la iglesia es fácil en decir lo que le conviene. Cuando se trata de facilitar nuestras cosas, le decimos al pastor, al líder: pastor, o vea líder, es que Dios mira el corazón. ¿Cierto? Y esto lo escuchamos por todos los lados: es que Dios mira el corazón.
pero es que Dios está mirando que nuestra vida, nuestro cuerpo, seamos en todo un sacrificio vivo y santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Amén. Usted posiblemente no puede estar todos los días en la iglesia, pero usted todos los días sí debe estar delante de la presencia de Dios, presentados agradables. Amén. Dios no te exige estar todos los días en la iglesia, pero Dios sí te exige a ti presentarte delante de Él como alguien aprobado, del cual no tiene de qué avergonzarse. Que nuestra vida, nuestro diario vivir, sea una ofrenda, un culto agradable a Dios. Amén. En cierto día, hablando acerca del carácter del cristiano, algunos me preguntaban: pastor, ¿y cómo conocer cuando nuestro carácter ya está en ese proceso de perfección? Y yo dije: muy fácil, vayamos a un partido de fútbol donde hayan cristianos y ahí empezamos a conocer cómo está el carácter de ese cristiano. Acá veo a Jonathan. Hace mucho tiempo yo a los jóvenes los metí en un torneo de fútbol. Y está David también. Y salíamos contentos a jugar nuestro torneo. Y a veces yo le tenía que decir a los muchachos: vámonos, vámonos, que esto se calentó. Y esto no es lo que Dios quiere. Y por ahí uno escuchaba y decían a otro: ¿y eso qué es ese evangélico? Y yo les decía: sí, pero creo que cuando se estaba colocando el uniforme se quitó el de cristiano y volvió a su naturaleza vieja. Pastor, ¿en qué más podemos conocer el carácter del cristiano? En aquellos que son conductores. Alabado sea Cristo de la gloria. Alguien diga amén. Cuando se le atravesó esa alma viviente y usted dice: Señor, te alabo. ¿En qué más podemos conocer el carácter del cristiano? Cuando las cosas no están bien, cuando las cosas nos irritan. ¿Qué manejo le vamos a dar si tenemos que presentar nuestras vidas en un sacrificio vivo, agradable al Señor, que es nuestro culto racional, que es nuestra ofrenda a diaria a un Dios santo que merece toda la honra? Alguien diga amén en este lugar. Amén. Ahí vamos conociendo lo que Pablo estaba diciéndole a la iglesia. Versículo 2, Josué, por favor. Mire, yo creo que ese Jesús que vemos por la pantalla, así nos mira Él cuando estamos manejando, cuando estamos en el partido de fútbol, cuando nos exhortan, cuando nos regañan de cierta forma, a ver qué reacciones vamos a tener. ¿Cierto que sí? Dice: no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación. ¿Sí ve? No son los años dentro de una congregación la que nos renueva. Somos nosotros los que nos renovamos cada año en la presencia de Dios. Y por eso Pablo nos está diciendo: no os conforméis a este siglo. Está diciendo que aunque tú ya eres cristiano, eres un hijo de Dios, tú no tienes que vivir como viven los demás. Tú no tienes que reaccionar como reaccionan los que no conocen a Dios. Amén. Si yo le pregunto al pastor Gustavo cómo se identificaba la iglesia de años atrás, había una gran diferencia. Y por eso cuando nos veían pasar por las calles decían: ve, ahí va un evangélico. Su forma de hablar, su forma de vestir, su carácter, su temperamento, hablaba. Pero hoy en día es tan difícil poder identificar al que es cristiano, hijo de Dios. Y este es el llamado de hoy, a que nosotros no nos conformemos a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Si usted no ha sido renovado en el entendimiento, usted no podrá salir de esa naturaleza vieja, pecaminosa, que está aislada del Señor, que fue desterrada de la gloria de Dios. Amén.
¿Por qué? Por ser pecadora, porque es una naturaleza pecaminosa. Miren, mis hermanos, yo hace días les compartía que no se dice soy un abogado cristiano, no, soy un cristiano abogado. Amén. Porque primero Dios nos llamó a nosotros. Nuestro llamado es a ser hijos de Dios. Miren, en la casa de Dios, y voy a decirles esto, cuando uno está delante de la presencia de Dios, muere lo que somos y somos lo que Él ha hecho de nosotros. Amén. Para uno servir, yo tuve un profesor que amé mucho en el Señor, y este hombre me enseñó algo. Me decía: Pedro, cuando prediques de Pedro tienes que oler el olor a pescado. Tú eres el primero que tienes que sentir lo que vas a hablar, lo que vas a predicar. Amén. Dentro de la iglesia ya dejamos de ser el abogado, el contador, el administrador, el gerente, el dueño de tal, porque ante los ojos de Dios somos iguales. Amén. Y quien predomina en autoridad es su presencia santa. Para uno poder servir, como lo decía Josué hace 8 días, despojémonos de las vestiduras reales y pongámonos las vestiduras de adorador. Por eso David, cuando vio que el arca marchaba a la ciudad que él había construido, había un gran gozo. Se despoja de lo que es y empieza a adorar en la esencia. Y por eso dijo: por causa de él yo me haré más vil. Si tú quieres servir al Señor, despójate de lo que eres y vístete de lo que Dios te llamó. Amén. Usted podrá ser muy autoridad, pero delante de Dios usted es un hijo de Él. Amén. Por eso nos cuesta servir en la casa de Dios. ¿Y quién se cree para que me venga a decir esto a mí? ¿Por qué? Porque no hemos sido renovados en el entendimiento. Porque todavía seguimos pensando como piensan los que no conocen al Señor. Amén. Tenemos que ser renovados en la presencia del Señor. Para usted entrar al reino de los cielos, no va a haber un listado que dice se congregó 1300 días, ahora se puede pensionar y entrar al reino de los cielos. No. Es por tus frutos que entrarás a la presencia del Señor. Amén. Tus frutos son los que te pensionan para entrar en la presencia de Dios. No son los años. Ay, pastor, yo llevo 20 años en el evangelio, y yo le digo: y parece que nunca hubieses nacido de nuevo, porque todavía sigue siendo antes de como eras que el Señor te llamó. Nuestra vida tiene que ir siendo perfeccionada. Josué, versículo 2, por favor. Así que, hermanos, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Qué quiere decir esto? Renovados en la palabra del Señor. Pero si usted ni siquiera estudia la palabra, ¿cómo se va a renovar? La iglesia actual es perezosa para leer. ¿Qué serán de los escritores, hijos del Señor, cuando escriben nuevos libros? ¿Quién los va a comprar? Pastor, ¿quién los va a comprar si la iglesia es perezosa para leer? No queremos renovar nuestro entendimiento en la palabra del Señor. Invertimos tanto en cosas materiales que no invertimos en cosas espirituales. Y me daba risa hace poco que el pastor, cuando nos dio a conocer el libro del Espíritu Santo, él decía: me dio tristeza encontrar libros siendo la pata de la mesa. Y así pasa, mis hermanos. ¿Qué interés le damos nosotros a las cosas del Señor? ¿Qué interés tenemos nosotros por aprender en ser renovados en nuestro entendimiento? Dice: para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios. Si usted no tiene comunión con Dios, ¿cómo usted va a conocer la voluntad de Dios?
si usted no está en diálogo con Él, si usted no está escuchando lo que Dios quiere de usted, ¿usted cómo va a conocer la voluntad de Dios? Que es agradable y perfecta. Pastor, entonces, ¿cómo ser renovados en el Espíritu Santo? ¿Cómo ser renovados en el Espíritu Santo? Necesitamos conocer la persona del Espíritu Santo. Yo he escuchado miles de predicadores por las redes, por pastores, por los años que tengo en el Evangelio. He escuchado miles hablando del Espíritu Santo, y en el Espíritu que he visto que no tienen relación con el Espíritu de Dios. Es que es fácil mencionar que hay un Espíritu, pero qué difícil es relacionarnos con Él. Y yo digo que no fue en vano cuando Jesús dijo: y yo rogaré al Padre para que envíe otro como yo, que es ¿quién? El Espíritu. Jesús vio la necesidad que teníamos de relacionarnos, de conocer al Espíritu Santo, porque es fundamental, es quien está sosteniendo la iglesia presente. Amén. Es la que lleva el panorama, o lo que teológicamente se dice, se está escribiendo el tercer testamento, el desarrollo de la iglesia, el impulso de la iglesia. Pregunto yo, ¿qué historia estás dejando tú dentro de la iglesia? El Antiguo Testamento ya se escribió, el Nuevo Testamento ya se escribió. No hay una nueva revelación de esto. Lo que necesitamos es la iluminación para nosotros hacer historia de lo que ya fue revelado, de lo que el Señor ha plasmado en nuestra vida. El poder conocer la renovación de nuestro entendimiento. Amén. Cuando escuchamos del Espíritu Santo, para muchos, en muchas ocasiones, cuando hablamos del Espíritu Santo, lo percibimos como una fuerza abstracta. Por eso para muchos el Espíritu Santo es una fuerza, es una energía, una fuerza activa que viene de Dios. Y pare de contar. Un poder impersonal, algo que está en todas partes, pero no tiene una identidad clara. Sin embargo, en la Biblia, el Espíritu Santo nos es presentado simplemente como una fuerza impersonal, sino como una persona de la Trinidad. Amén. La Biblia nos presenta al Espíritu Santo como la tercera persona de la Trinidad. Amén. Es más, cuando uno pregunta ¿y cómo se llama la tercera persona de la Trinidad?, muchos dicen Espíritu Santo. Ese no es el nombre del Espíritu Santo. Es un título que tiene. Aún nos cuesta identificar quién es el Espíritu Santo. Jesús, sin el Espíritu, no pudo empezar su llamado. La iglesia sin el Espíritu Santo no se puede desarrollar. La iglesia sin el Espíritu Santo no puede crecer, se estanca. Y por eso Jesús en Hechos, el desarrollo de la iglesia, cuando Lucas le escribe al gran, excelentísimo Teófilo, le habla diciendo las palabras que Jesús dijo: no se muevan hasta que haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y recibiréis poder cuando Él esté en vosotros, y me seréis testigos. Por eso para nosotros es tan difícil marcar la diferencia. Es tan difícil para la iglesia presente hablar de Cristo si no le tenemos a Él. Amén. Por eso ya no nos pueden identificar. Somos del común, somos de la multitud más, porque no ven al Espíritu de Dios en nosotros. Por eso cuando la gente o el pueblo escuchaba de Jesús, se maravillaban de Él y decían: ¿acaso este no es el hijo del carpintero? Porque Jesús hablaba y se maravillaban de esa sabiduría que había en Él,
Aún desde los 12 años, cuando llegó al templo, dice que los ancianos del templo, los sacerdotes, se maravillaban de escuchar sabiduría. ¿De qué se maravilla la gente de nosotros? ¿De la forma en que nos ven como peleamos? ¿Se maravillan del carácter que tenemos aún? ¿O se maravillan al ver al Cristo de la gloria en nosotros? Ya poco se dice: venga, enséñeme lo que usted sabe. Es que yo veo que usted es diferente. ¿Cierto que no? Porque la iglesia del Señor tiene que volver a la senda antigua. La iglesia del Señor tiene que volver al corazón de quien la estableció, de Jesucristo. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, que significa poder, dinamita, explosión, fuerza. Amén. Y hoy en día nos cuesta trabajo buscar al Señor porque no está la fuerza, porque no somos activos, porque cualquier cosa nos hace devolver atrás, porque no está la persona del Espíritu Santo, porque solamente nos acordamos de Él cuando necesitamos el favorcito de Dios. ¿Sí o no? Pero si nos acordáramos de rendir nuestro corazón a Él, seríamos tan diferentes. Mire, los vecinos tendrían mucho que ver con nosotros, no por las quejas, sino por la vida que ven de nosotros, por lo que escuchan de nosotros. Los vecinos, aquellos que dicen: venga, ayúdeme a orar. Mire ese hogar tan bonito que usted tiene. Yo desearía tener un hogar así como el que usted tiene. Invíteme a ese lugar donde usted va. Esto lo vivió la iglesia primitiva. Esto lo vivía mucha de aquellos cristianos de antaño. Me gustó algo que Josué dijo hace 8 días. Y él nos ponía el ejemplo y él decía: ahora yo entiendo por qué me gusta más, y él lo decía, la música más viejita que la música de hoy. Aquellos escritores que escribieron himnos, que escribieron coros, lo escribieron con lágrimas y con precio de sangre, adorando al Señor. Y no quiero decir que la música de hoy presente cristiana sea mala, no. Pero hoy se busca más el favor y la gloria de otros que el adorar y glorificar al Señor. Por eso cuando uno escuchaba: amarte solo a ti, Señor, y no mirar atrás, uno cantaba y uno se quebrantaba y uno decía: Señor, ¿cómo volver atrás después de haberte conocido? Porque el que la escribió con el corazón, con la persecución, y adoraba a Dios y decía: no importa, Señor, lo que tenga que vivir, si esto me lleva a ti, pues por ahí pasaré. Hoy la iglesia, ¿acaso tendrá mártires? ¿La iglesia de hoy está dispuesta a pagar el precio? Tenemos que volver a ser testigos de la iglesia de Jesucristo. Tenemos que volver a mostrar el corazón de Cristo. Tenemos que salir de la concepción que venir cada 8 días es como ir al centro comercial. ¿Sí o no? El venir a la casa del Señor es venir a adorar, el venir a tener comunión, el ser transformados, el aceptar la palabra para ser renovados, transformados por medio de ella. Y tenemos que conocer: el Espíritu Santo no es una fuerza activa. El Espíritu Santo, perdóneme, no es un mensajero personal. El Espíritu Santo es la persona de Dios, que es santo, a quien el Padre no permitirá una blasfemia, una ofensa. Y pregunto yo: ¿acaso nuestros hechos, nuestros actos no podrán ofender al Espíritu Santo? Nuestro comportamiento, nuestra conducta, nos llenamos tan fácil en decir que somos cristianos. Ya ni decimos evangélico porque la palabra como que ofende y pesa.
No, evangélico era el abuelito que yo tenía. No, yo soy es cristiano. Y el hecho de leer la Biblia ya te hace evangélico. Y el cristiano es un seguidor de aquel que lo dio todo. Recibimos el evangelio y somos discípulos de aquel que murió por cada uno de nosotros. Si Él pagó el precio por ti, ¿estás tú dispuesto a pagar el precio? Y el precio que Él nos demanda es obediencia. Él ama más la obediencia que los sacrificios. Si no, ahora en abril vamos a ver a aquellos que están dispuestos a pagar penitencias. Y ellos hacen lo que usted y yo nunca haríamos. Es lo que quiere es tu corazón, iglesia. Es lo que está buscando es tu adoración. Lo que Él está buscando es obediencia. Lo que Él está buscando es entrega. Amén. Yo sé que cuesta morir. Y déjeme decirle que antes de que a usted le llegue este mensaje, me llegó primero. Y antes de que usted deje caer una lágrima, yo las he dejado caer. Porque el Señor me dice que tengo que buscarle conforme a las Escrituras. Volvámonos a Él, iglesia. Seamos diferentes. Marquemos la diferencia. Que el espíritu de nuestro entendimiento sea renovado. Sea renovado. Y no es por lo que el psiquiatra o el psicólogo o el orientador te diga, es por lo que ella sabe hacer en nosotros. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella está la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Mire, cuando uno se mete en la palabra del Señor y viene esa palabra y uno dice: oh Señor, cuántas veces lo había leído, cuántas veces había pasado, pero ahora estoy entendiendo, ahora siento que tú me estás hablando, porque le estás dando la oportunidad, te estás dando la oportunidad de que Dios te hable, que Dios te transforme, que Dios renueve tu vida. Amén. Porque en ocasiones vemos cristianos pasar de 15, 20 años en el evangelio para recibir al Señor. Y uno dice: bueno, ¿qué pasó acá? ¿Este no era acaso cristiano hace 20 años? Hasta ahora le está abriendo el corazón. Necesitamos nacer de nuevo, amada iglesia. Si a Nicodemo se lo dijeron, al gran Nicodemo, al maestro de maestros, como Nicodemo, que se le conocía dentro del pueblo judío, el gran Nicodemo, el dador de la vida, le dijo: hay que nacer de nuevo. Hay que nacer del agua y del Espíritu. Hay que volvernos a la palabra del Señor. Hay que dejar que el Espíritu de la palabra del Señor haga su obra en nosotros. Seamos renovados, seamos transformados en su poder. Amén. Al igual que Dios el Padre y Dios el Hijo, el Espíritu Santo también es una persona y es Dios. Hoy exploraremos quién es el Espíritu Santo, cómo se revela en las Escrituras y por qué es tan importante que entendamos su rol en nuestra vida cristiana. ¿Desearía conocer? Amén. Acá de pronto yo me gano un interés. Puedo promocionar el libro del pastor Gustavo, Conociendo al Espíritu Santo. Vamos a conocer lo primero, el Espíritu Santo en la Trinidad. Si usted busca palabra Trinidad en la Biblia, no la va a encontrar, pero la palabra implícitamente está, porque Dios siempre habló en plural. Y los escritores de la Biblia, siempre bajo la inspiración divina, nos hablaron del Padre, del Verbo y del Espíritu. Amén. Y todo está dentro de la esencia de la creación manifestando a su Creador. Entonces, en la doctrina cristiana creemos en un solo Dios. Y esta es la doctrina monoteísta, la doctrina judía, que se cree en un solo Dios. Amén.
Pero en nosotros, en esta doctrina, sabemos que hay un solo Dios y tres personas diferentes: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hay algo tan especial que cuando muchos se preguntan: ¿y por qué Dios no permite una blasfemia contra el Espíritu Santo? Porque en el Antiguo Testamento se reveló el Padre al pueblo, y el pueblo nunca quiso obedecer al Padre. Y vemos el desenlace del Nuevo Testamento, y ya no es el Padre sino la obra del Hijo, y viene el Hijo y el pueblo rechaza al Hijo y dice: queremos al Padre. Y ya se fue el Hijo. Ahora, ¿quién en nosotros? Y si usted rechaza al Espíritu Santo, no habrá un cuarto que ha de venir. Por eso el Señor no permite una blasfemia contra su Espíritu, porque Él, la tercera persona, es el último de la divinidad de Dios, por decirlo, y es quien está haciendo la obra redentora de Cristo en nosotros. Es quien nos está revelando a Cristo, quien nos está convenciendo de pecado, de juicio y de justicia, quien nos hace recordar lo que se nos fue enseñado y las cosas que han de venir en los tiempos finales. Por eso Jesús dijo: yo rogaré al Padre. Vamos a leerlo en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 16. Y permítame leerlo en esta versión, en la versión de los 70, como dice. Leámoslo desde Reina Valera. Dice: y yo rogaré al Padre. Mire, y yo rogar, ¿qué significa rogar? Implorar. Amén. Jesús veía la importancia de rogar al Padre, porque Él sabía, si 3 años, qué dificultad para sus discípulos, qué sería, yéndose Él, qué sería de la vida de los discípulos. Y Él tuvo una concepción muy amplia y dijo: ¿qué será de la iglesia sin mí? Y dice: yo rogaré al Padre para que el Padre envíe. Y dice: y rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El deseo de Jesús es que nosotros vivamos siempre en la presencia de Dios por medio del Espíritu Santo. Que cuando vengan las dificultades, usted se puede levantar. Cuando su hogar está en problemas, usted se puede levantar en él. Cuando no hay para comer, usted alabe a Dios y usted le pueda decir: Señor, hoy era día de ayuno. ¿Sí o no? Porque Él está con usted para siempre. Versículo 17 dice: el Espíritu de verdad. Para esos tiempos se levanta el espíritu del error. Hay muchos llamarse líderes, pero ¿qué espíritu están enseñando a la iglesia? ¿Qué pasto le están dando a la iglesia? Y Jesús dijo: y vendrá el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis. ¿Qué afirmación futura? Y dice: y vosotros le conocéis. Pero yo veo a Pablo en el libro de Hechos, en el desarrollo de la iglesia, a Pablo llegar a un lugar y hablando del Espíritu Santo, y Pablo nota y dice: pero ¿acaso vosotros nunca habéis escuchado del Espíritu? Y así hay mucho pueblo del Señor sin conocer al Espíritu. Pero vosotros le conocéis. ¿Y quiénes son esos vosotros? Los que viven en esa plena comunión con Dios, los que permiten que la obra de Dios se desarrolle en sus vidas. Y cuando uno abre ese corazón, empezamos a conocerle. Pero vosotros le conocéis. Pero qué triste, cuánta iglesia del Señor todavía vive en el mundo. Pastor, explíquese. No se haga amigo del mundo,
Porque el que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Hagámonos amigos de su presencia. Hagámonos amigos del Consolador, para que Él nos ayude a renovar el espíritu de nuestro entendimiento y podamos ofrecerle a Dios cada día nuestro culto racional y conocer la voluntad de Dios, que es buena, agradable. ¿Cómo es la voluntad de Dios? Pero uno le pregunta a la iglesia: iglesia, ¿cómo va con la voluntad del Señor? Pastor, muy difícil. Pastor, no, eso es usted que es más santo que nosotros. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Seamos como Pedro el pescador. ¿A quién iremos, Señor? Si solamente tú tienes palabra de vida eterna. Si ella nos cuesta, sí, ella nos cuesta. Pero ¿sabe por qué nos cuesta? Porque nos cuesta entregarle. Y cuando usted le entrega, usted se enamora. Y usted puede decir como el profeta: esta palabra es miel a mi paladar. Sí, Señor, tengo que morir. Reconozco que no puedo seguir igual, pero ayúdame a ser el que tú quieres que yo sea. Amén. Empiece a orar, a declarar. Coja su Biblia, si es posible, llévala al corazón y dite o profetiza mirándote al espejo y di: yo soy lo que la Biblia dice que yo soy. Así usted esté caminando de cabeza, usted diga: yo soy lo que la Biblia dice que yo soy. Usted es un hijo del Señor. Usted es un embajador del Señor. Su hogar es para Cristo. Su hogar no es del diablo. Su hogar es de Cristo. Sus hijos son de Cristo. Ese príncipe azul, así usted lo vea negro, es de Cristo. Es de Cristo. Es de Cristo. Ore, ore y declare la palabra. Conocí una sierva del Señor que descansa en la paz de su Señor, nuestro Señor. En su hogar tenía un esposo que fue muy alcohólico, y entre más oraba ella, él más bebía. Y le decían lo siguiente: Olivita, mire que no cambia, vea tanto que usted va a la iglesia, vea cuánto usted ora, y él sigue igual. Y ella decía: yo no lo veo igual, yo lo veo para Cristo. Y ella ya no está, y él sigue buscando de Dios, porque ella creyó a lo que su Señor le había dicho: cree tú y toda tu casa será salva. Sigue creyendo, sigue confesando, aunque tú no lo veas, aunque todos los que te rodean te digan: ¿para qué usted sigue orando? Usted diga: aunque usted no lo ve, yo sí lo veo con la lupa del Señor. Yo veo, yo creo lo que dice la palabra. Porque Él ha rogado al Padre, Él nos ha enviado a otro como Él, al Consolador. Esta palabra dice 14:16, dice, ay, se me perdió. Yo rogaré al Padre y os dará otro Paracletos, para que esté con vosotros para siempre. ¿Sabe qué significa Paracletos? Abogado. Uy, el cielo tiene abogados y no pierden ni una, toda la gana. Oiga, qué impresionante. Entonces, si hay abogados, hay leyes que obedecer. Y si hay leyes, se pueden desobedecer, claro, pero tenemos un abogado. Por eso el Espíritu Santo era tan importante. Jesús dijo: yo tengo que enviar a alguien como yo para que esté en ellos, para que cuando fallen Él pueda interceder en mí al Padre, en mí, en el Padre. Porque Él es el que nos convence de pecado, de juicio y de justicia. Como cuando usted habla algo y usted después
Así como me pasa a mí, voy caminando. Ay, ¿yo por qué dije eso? Yo como que el Espíritu ahí. Pedro, así no era, Pedro. Todavía falta que me ames, Pedro. Y uno dice, uy, Señor, sí, perdóname, Señor. ¿Qué hago, Señor? Ve y coloca la cara. Ay, bendito Señor, de verdad. Sí, hijo, porque esto es el espíritu renovado, entendible. Porque esto es bueno, agradable para el Señor. Porque es tu culto racional. ¿Cuántas veces yo he tenido que pedirle perdón a mi hijo? Pastor, ¿usted el papá? Sí. Hijo, perdóname, te respondí no de la mejor forma. Estaba exaltado, tenía problemas. Y no te pido perdón por lo que te dije, sino en la forma en que te lo dije. Ay, santo. Y cuando Dios mira que yo estoy reconociendo mi falta, Él recibe mi adoración con agrado. Porque acá es fácil levantar las manos y decir que Él todo lo puede. Pero Él nos mira y dice: en tu corazón tú no lo puedes, porque todavía sigues siendo como uno de aquellos que no conoce mi presencia. La adoración, que es el reconocer lo que Él es. Cuando tú adoras, tú reconoces que hay un ser superior. Amén. Y la regla del perdón no es una regla opcional. Gracias, doctora, por ese amén. El perdón no es una regla opcional que por si quiero. No. Perdonas porque perdonas. Tu carácter no es una regla opcional. Pastor, es que yo nací así. Así somos todos los de la casa. Sí, pero no los del reino del cielo. Los del reino del cielo son diferentes a los de toda tu casa. Ay, alguien diga amén. Porque tú no muestras los de tu casa, tú muestras a Cristo. Y si tú eres de Cristo, Cristo es perfecto. Ay, amén. ¿Cuánto cuesta morir? Yo tenía un compañero que medía casi 2 metros. Y yo lo miraba y yo le decía: oíste, es cierto que crecer duele. Duele crecer, duele permitir, pero es necesario que esa semilla muera en nosotras. Jesús le dijo a sus discípulos: el diablo les ha pedido para zarandearlos como al trigo. ¿Y sabe qué es el trigo? Ay, que la pastora no me regañe. Es coger el trigo y darle contra la piedra. Y entre cada golpe, la semilla del trigo cae y la hojarasca vuela. El viento se la lleva porque es liviana. Solamente cae lo que tiene peso. Lo que es firme y permanece es lo que tiene la presencia del Señor. Por eso esa semilla que el Señor entregó en nosotros debe permanecer. Mostrarle a las pruebas que usted es tierra buena y saludable. Amén. Es como cuando a uno le dicen: pastor, es que yo llevo años orando y nada que cambia. Usted es el primero que debe creer que ese o esa es tierra saludable. Tiene que declararlo. El trigo y la cizaña se parecen, son iguales, crecen. Qué dicha que nosotros como pastores tuviéramos la autoridad para decir: estos sí se congregan acá, estos se van para otro lado. No somos los dueños de la obra, somos administradores de la obra. Amén. Quien va a separar el trigo y la cizaña es el dueño. Amén.
Y tal vez si yo intento ayudar, puedo dañar al que era trigo, y estoy dejando al que es cizaña, porque son iguales, porque son parecidos, porque hablan igual, porque caminan igual, tienen la misma cédula, madre ni cielo. Pero solamente el Señor sabe en qué momento cortarla. Amén. Entonces el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Y Jesús dijo: es necesario yo rogar al Padre para que envíe al Paracletos. Paracletos, el abogado, implica un abogado, un defensor, un consolador, lo cual subraya la acción personal del Espíritu Santo en la vida del creyente. Por eso necesito conocerle. Si usted le da libertad, Él te va a ayudar a madurar. Él te va a ayudar a conocer la voluntad agradable, buena y perfecta de Dios. Amén. Hay muchos creyendo el estar haciendo la voluntad de Dios. Necesitamos el Espíritu de Dios. Necesitamos la sabiduría de lo alto, porque nuestra sabiduría, mis queridos hermanos, alguien si en el Espíritu de Dios sabe cómo es: terrenal, animal y diabólico. Ay, pasó, sí. Eso dice mi Biblia, creo que la tuya también. La sabiduría del hombre es animal, terrenal y diabólica. Miren, lo especial del Espíritu Santo, ya que veo un rostro, y permítame, hermana Marbelis, contar esto. La semana, no esta, sino la pasada, nuestra hermana nos pidió oración por su hija. Su hija está en Perú. Y su hija pertenece a una congregación, está volviendo a servir. Estoy tratando de recordar el testimonio de la hermana. Y empezó a servirle nuevamente al Señor. Dios le había dado una palabra, esta palabra se está cumpliendo en ella. Y se congregan en unas células o grupos familiares allá en Perú. Y salieron a tener un compartir. Fueron a un centro comercial. Se ubicaron todos ahí en ese puesto, en esa sala de comida, estaban compartiendo. Y alguien del grupo dijo: no, movámonos de acá porque hay mucha bulla, vayamos un poquito donde tengamos más privacidad. Y ellos se movieron, se sentaron en otro lado. Y cuando se movieron y se sentaron, todo ese techo del centro comercial, que ustedes vieron la noticia en Perú, se cayó y se desplomó. Porque alguien que ha entregado a su familia al Señor y sigue orando por su familia y sigue pagando el precio, estas respuestas vienen del Señor. Y la hija de nuestra hermana Marbelis fue librada de la muerte. Si se lo va a dar, déselo bien a Él. Lo que es caminar en el Espíritu. Ella sentía orar por su hija, sentía poner su hija en manos del Señor, la cobertura de la oración, la cobertura del pueblo que intercede a su Dios. Y segundos, esto fue cuestión de segundos, mientras se movieron, cambiaron de lugar, estando en el mismo centro comercial, estando en la misma plazoleta de comida, se movieron. El Señor les estaba librando de la muerte. Aunque andara en caminos de muerte, en el valle de la sombra, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. ¿De cuánto Dios nos ha librado a nosotros? Ni aún hemos sabido de cuántas cosas Dios nos ha librado. Amén. Dios es bueno. Yo recuerdo cuando niño que me mandaron una vez para la tienda y yo cogí el canasto, porque a uno le daban un canasto para traer las cosas, ¿no? Para que uno no las botara. Y yo llegué y cogí el canasto y me lo puse en la cabeza. Iba caminando por toda la calle y no había visto que la cantarilla estaba destapada. Y yo ahí caminar, cuando sentí que el alma se me fue.
Y así pasa cuando uno está sin el Espíritu del Señor. Está caminando a ciegas. Cuando usted camina bajo la presencia del Señor, usted está conectado en una plenitud. Usted está con esa persona del Espíritu de Dios. Cuando usted se va a desviar, Él dice: ajá, Pao, no, Él te dice como es. Hijo, es por acá. ¿Sí o no? La iglesia del Señor tiene que volver a esa comunión. Volvámonos a la senda antigua. ¿Y qué es la senda antigua? Es volver a la simiente de la palabra del Señor. Y no estoy hablando de legalismo, estoy hablando de vida, estoy hablando de espíritu, estoy hablando de renovación, estoy hablando de transformación. Estoy hablando que cuando vean a Pedro Lázaro, vean a Cristo primero en Pedro Lázaro. Que yo sea un vivo reflejo de la presencia de Dios. Amén. Lo segundo del Espíritu Santo es que el Espíritu Santo es una persona. No es la fuerza activa como otros creen por ahí. No es una bola de fuego que anda por ahí moviéndose. No, es la persona del Espíritu Santo. Y si es una persona, tenga cuidado con esto. Como persona divina tiene atributos que son propios de una persona y no de una mera fuerza o influencia. Quiero enseñarte que el Espíritu Santo, número uno, tiene voluntad. Mire, una de las falencias de la iglesia presente es que los líderes quieren obligar a la iglesia a vivir santidad. La santidad no se vive obligada. La santidad se vive bajo revelación. Porque Dios no se impone. Dios no se impone. Dios se revela. Y cuando usted va a la palabra de Dios, Dios se revela a su vida. Y usted es renovado. Su entendimiento es renovado. Usted conoce la voluntad de Dios. Amén. Cuando usted permite que Dios se revele a su vida. La primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 11, dice lo siguiente: pero todas estas cosas las hace uno, el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiera. A veces nosotros queremos obligar a Dios, ¿sí o no? Por eso yo les decía, el Espíritu Santo no es tu mensajero personal. Él es una persona, Él tiene voluntad y Él hace como Él quiera, como a Él le plazca. Y permítame decirlo muy castizamente: Él hace como se le dé la gana. ¿Sí o no, iglesia? Él tiene su propia voluntad. Por eso Pablo dice: pero todas estas cosas las hace uno, y Él mismo, y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Usted no puede obligar a nada al Espíritu Santo. ¿Hay algún adorador acá? Si el Espíritu Santo, la presencia de Dios, te usó algo, te usó en esa canción, no fue la canción, fue el Espíritu de Dios. Yo he escuchado ministros de alabanzas: vamos a tocar esta, que si tocamos esta, acá se mueve el Espíritu Santo. Esta se mueve, esto lo... Ay, Dios de la gloria, Él hace como Él quiera. Él hace como Él quiere. Él tomó la canción porque a Él le plació. ¿Sabe dónde está el secreto? En la entrega. Cuando tú le adoras a solas, cuando tú haces una antesala, cuando tú quiebras ese frasco de... Hoy no me alcanzó para traer un frasco de alabastro, yo tengo uno. Y resulta que cierto día mi esposa quebró mi frasco de alabastro. Sentí un dolor en el alma, pero ya gracias a Dios me lo está reconstruyendo nuevamente. Tengo que traerlo para mostrarles cómo es el frasco de alabastro.
Cuando tú a solas tienes esa intimidad con el Señor, cuando tú tomas ese frasco de alabastro que es tu corazón y dejas salir todo ese nardo puro que hay en ti ante Él, cuando tú subas cualquier canción, Él la ministra, porque Él hace como Él quiera. Porque Él hace como Él quiera, porque tú estás conociendo la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta, porque tú estás dejando que el espíritu de tu entendimiento sea renovado. Y cuando tú eres una vida renovada, tú no has empezado la canción y estás levantando la mano y la gloria de Dios se está moviendo, porque Él es vivo en ti. Alabado sea el Cristo de la gloria. Yo no sé, pero siempre los teólogos nos han presentado un ejemplo de cuando en X escuela dieron a los estudiantes exponer el Salmo 23 y todos hablaron del Salmo 23, y de pronto el último llegó y pasó y empezó a hablar de él, y todos los que estaban escuchando se arrojaron al piso y empezaron a adorar, porque para aquel que estaba diciendo: Él es mi pastor y nada me faltará, cuando él levantó las manos y empezó a adorarle antes de enseñar, todos estaban postrados adorando al que es el pastor de los pastores. Porque no se trata del sermón, sino de la presencia de Dios en su palabra, que transforma, que renueva, que cambia. Porque estás permitiendo que esa palabra te cambie a ti. Porque estás permitiendo, como dijo Jesús en el último día de la gran fiesta, y dijo, se levantó en plena fiesta quien dijo que cada servicio es, perdóneme, pero un servicio en la presencia del Señor no es una reunión despidiendo a un muerto. Porque muchos creen que estar en santidad es guardar un silencio fúnebre. No, adoramos a un Dios vivo. Adoramos a un Dios vivo y real. Y Jesús, parándose en el día de la gran fiesta, o el último día de la gran fiesta, y dijo: todos los que tengan sed, vengan a mí y beban, porque de su interior correrán ríos de agua viva. Y esto lo dijo en el día de la gran fiesta, que es el día, ya se le olvidó a la iglesia. ¿Qué fiesta es la que está hablando Juan? Les ayudo. El milagro que hizo Jesús, Dios, cuando el aceite se acabó y no había con qué prender el candelabro. La fiesta del Hanukkah. Por eso era una fiesta que duraba varios días, y Jesús la celebró y se paró victorioso, alegre, porque cuando alguien conoce la palabra de su Señor, sabe adorarlo, sabe obedecer. Y Jesús se paró diciendo: el que tenga sed, venga a mí y beba, porque de su interior correrán ríos de agua viva. Si tú permites que la palabra te edifique, te transforme, van a correr esos ríos de agua viva. Vas a ser transformado, vas a ser renovado. Tu mente ya deja de ser aquel que era antes y empiezas a ser el que la palabra de Dios dice que tú eres. En el Hanukkah, que se celebró la victoria, y cuando uno está alegre, ¿sabe qué hace? Da regalos. La iglesia del Señor ha perdido las sanas costumbres. Si ya no le damos regalos al Señor, ¿cuánto más al cuerpo de Cristo? Debe haber un Hanukkah todos los días en nuestro corazón. Debe haber algo que traigamos para presentárselo al Señor como muestra de nuestra gratitud. ¿Y sabe cuál muestra? De vivir en plena libertad, que ya no somos esclavos del pecado, sino que ahora somos en Cristo Jesús libres en el amor, en la esencia de Dios. Eso fue lo que Jesús quiso enseñarle ese día a ese pueblo: vengan a mí, que de su interior correrán ríos de aguas vivas. El Espíritu Santo tiene voluntad.
El Espíritu Santo tiene inteligencia. Romanos 8:27 dice, 27. Mas el que escudriña los corazones saben cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Mire, hay un caso en la iglesia de los Hechos, hay un caso profundo, y fue de la pareja Ananías y Zafira, ¿cierto? Ellos dicen que tenían, dice el relato bíblico, que ellos tenían una propiedad y ellos vendieron la propiedad y venían a la casa del Señor o al templo a traer ¿qué? Los diezmos, ¿cierto? Cuando ellos entraron, dice que la iglesia estaba alegre y algunos sabían que ellos habían vendido la propiedad y venían trayendo los diezmos. Y venía Ananías todo contento, con una risa de 100 de oreja a oreja, a entregar los diezmos. ¿Y cómo lo recibe el pastor de aquella congregación? ¿Por qué has mentido al Espíritu Santo? ¿Por qué has mentido al Espíritu? Y la iglesia, como siempre, no entendía nada de lo que estaba pasando, porque para entender los tiempos el profeta oró diciendo: te pido, Señor, que sazones tu obra en medio de los tiempos. Nosotros necesitamos estar sazonados para entender los tiempos de Dios. La iglesia estaba feliz porque Ananías estaba diezmando, pero resulta que el Espíritu Santo sabía todo lo contrario. Sabía que Ananías estaba mintiendo a la presencia de Dios. Y tal vez acá cabe el anatema y el diezmo, ¿no, pastor? Hablar del anatema y el diezmo. Y dice: por cuanto has mentido al Espíritu Santo, hay un juicio. Y este hombre lo sacaron no como entró, sino con los pies hacia afuera. Y dice que los diáconos estaban sacando a Ananías y estaba entrando su esposa. Y Pedro le dice: tal como le ha acontecido a tu esposo, así también. Porque ella estaba en la misma actitud, tuvo la oportunidad. Si yo veo que a mi esposa le están, ¿qué pasó acá? Pero no hubo arrepentimiento. Y tal como sacaban a Ananías, así sacaron también a Zafira. Hay un problema hoy en día, y como es tan fácil comer cuento, la iglesia come mucho cuento, menos Biblia. Y uno en los pasillos de la iglesia nos dicen: pastor, es que ya no hay que diezmar. Eso era del Antiguo Testamento, eso se cerró en Malaquías. Pero resulta que la ley, listo, ya pasó. Cerramos Malaquías, pero entramos bajo la gracia. Y listo, arranquemos la hoja de Malaquías, arranquémosla, y si quiere bótela, porque eso fue para los sacerdotes de allá, de la situación en que el profeta Malaquías dijo: y vosotros me habéis robado, ¿y en qué? Maldito soy. Y el profeta exhortó a los sacerdotes, se acabó el problema, ellos entendieron lo que estaba pasando. Pero Pablo en Corintios capítulo 16 versículo 2 dice: levantaos una ofrenda generosamente, como ha sido bendecido por el Señor. En la iglesia del Señor ya no estás bajo maldición, ya es bajo revelación. ¿Sí o no? Cristo cortó toda maldición, y eso es entendible. Pero Pablo enseñó y dijo: Él da pan al que come, y Él es el que da semilla al que siembra. Y si tú no siembras, ¿qué vas a recoger? No te estoy hablando de Malaquías, te estoy hablando de la gracia.
Esta mañana en la madrugada me llegó una invitación de cierto lugar, de una conferencia. Y de ellos, de esa invitación, ellos dicen que ya no hay que diezmar. Pero la mera conferencia para estar tenía la invitación, tengo que pagar 160,000 pesos. No hay que diezmar, pero sí tengo que pagar la conferencia que él va a dictar. Ay, bendito sea el Señor. Y él no da pan al que siembra, o pan al que come, y no da semilla al que siembra. Pero sí tengo que pagar por la conferencia, y son 160,000 pesos y 2 horitas. Pero él dice que no hay que diezmar. Entonces, ¿qué es lo correcto? Y Pablo dijo que el Señor ama al dador alegre. Ya no es por obligación, es por revelación, es con alegría. Amén. Mire que eso es lo que tenemos que entender. Él es el que da pan al que come y semilla al que siembra. Y Él te va a bendecir ¿en qué? En abundancia. Entonces está diciendo que sí hay que diezmar. Ya, cámbiale la palabra diezmar, déjelo allá en Malaquías, déjeselo a los levitas. Porque es que en el Antiguo Testamento el diezmo era una obligación. Y el diezmo era necesario darse para sostener a los que servían en el altar. Por eso Malaquías dice: para que haya alimento en mi casa, probarme ahora en esto, que abriré la ventana de los cielos para sostener al ministerio de la casa. ¿Sí o no? Listo, usted ya no quiere sostener a los que sirven en el ministerio, pero ¿qué vas a recoger si no siembras? ¿Qué vas a comer si no estás abonando lo que has de comer? ¿De qué vas a ser Dios generoso si tú no eres generoso? Eso es lo que dice Corintios capítulo 9, ¿no? Dios bendice al dador alegre, no el que da por necesidad ni de mala gana, sino con la actitud de dar en el principio de lo que recibió. Listo, no existe el diezmo. Y estoy hablando del Espíritu Santo, que nos dé inteligencia para comprender la palabra del Señor. Listo, bórrelo de ahí. Ya arrancamos Malaquías, lo destruimos, porque eso fue para el Antiguo Testamento. Y Jesús llega y nos dice: bienaventurado es dar que recibir. ¿Y qué es bienaventurado? Más bienaventurado es dar que recibir. Listo, Malaquías ya, echémoslo allá, ya lo votamos, ¿sí o no? Y tentaron a Jesús. Acá tengo, saqué la más pequeña. ¿A quién ves? Al César. Ok, da a César lo que es de César y da a Dios. Esa es la gracia. Es por revelación. Si no lo haces, no estás en maldición. Listo, no estás en maldición, pero no eres bienaventurado. Esto es lo que dice el Nuevo Testamento. ¿Y qué vas a cosechar si no has sembrado? ¿Cierto? El poder entender la palabra con inteligencia, mis queridos hermanos. El poder entender. Y el Espíritu Santo tiene emociones. Efesios 4:30, y termino con esto. (4:30) de la carta de los Efesios. Dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Nos está hablando Pablo que el Espíritu Santo tiene emociones,
que el Espíritu Santo se contrista. Y Pablo sigue hablando, dice, y no apaguéis al Espíritu Santo. No resistáis al Espíritu Santo, porque siendo Él la persona del Espíritu Santo, Él no obliga a nadie. Él es todo un caballero. Tiene el alto grado más de maestría en tener una ética. No obliga a nadie, no se impone. Él se revela, Él nos hace la invitación, Él toca la puerta. No contristéis al Espíritu Santo. ¿Usted por qué se pone triste? Porque tiene emociones. Amén. Usted tiene que saber tomar una noticia, sea buena o sea mala. Usted tiene que saberla tomar. Si no, si es muy alegre, si usted no la toma bien, ¡pum!, se infartó. ¿Sí o no, doctora? Recibe una descarga emocional y le estalla ese corazón por mucha alegría. Y si la noticia es muy triste, si no la sabe tomar, también cuelga los guayos. Necesitamos el Espíritu Santo para saber controlar nuestras emociones. Hay personas que a través de las emociones se paralizan. Hay personas que ven un caos y no reaccionan, se quedan ahí quietos. Hay personas que a través de las emociones se echan a reírse y ve lo que están viviendo y es y que riéndose. No, es su sistema nervioso, no está controlando sus emociones. Hay otros que se echan a llorar, pero venga, pero si es algo bueno, ¿usted por qué lloran cantando el himno nacional? Lloran viendo el bus partir. Necesitamos el Espíritu Santo que tiene emociones, que sabe tomar las emociones en nosotros. No contristéis al Espíritu Santo. ¿Para que qué? Porque Pablo está insistiendo tanto, porque nosotros tenemos este sello. Si Él se va de nosotros, ¿qué, iglesia? Si Él se va de nosotros, si es el sello de la redención, tenemos que cada día relacionarnos con el Espíritu de Dios. Sin Él no hay nada. Sin Él no hay carácter. Sin Él no hay crecimiento, no hay evolución. Sin Él, ¿qué sabemos que viene para nuestra familia? Y por eso Pablo dijo: y no ignoremos las maquinaciones de Satanás, para que Él no tome ventaja alguna. Pregunto yo, mi hermana Marbeli, si no hubieses orado por tu hija, ¿qué hubiese posible haber pasado? Si no te hubieses levantado ese día con esa carga por tu hija, ¿qué hubiese pasado? ¿Qué sería de nosotros sin el Espíritu Santo, iglesia? Para concluir, pongámonos de pie. El Espíritu Santo